Después de 40 años juntos, él me cambió por una mujer 20 años menor, el mismo día de nuestro aniversario. Sí, mientras yo preparaba la cena con la receta que a él le encantaba, mientras encendía las velas como lo había hecho cada 9 de mayo durante 4 décadas, él estaba en un hotel, celebrando su nueva vida con otra. ¿Y saben qué fue lo más doloroso? Que ni siquiera tuvo el valor de decírmelo en persona. Me enteré por alguien más, y fue en ese momento cuando decidí que no iba a derrumbarme. Iba a hacer algo inolvidable. Yo era la esposa perfecta. O al menos eso creía. Me dediqué en cuerpo y alma a construir una familia, una casa, una historia. Aguanté sus ausencias, sus cambios de humor, su distancia creciente, todo eso en nombre del amor. Pero ese día, en el que yo pensaba renovar nuestros votos, él renovó su vida, sin mí. Me rompí, sí. Pero luego me reconstruí con una frialdad que ni yo conocía. Y lo que hice con su amante, su querida, nueva ilusión, no lo van a creer. Imagínate mirar tu mesa servida, los copas brillando, el pastel con un número 40 en dorado, y darte cuenta de que nadie va a venir. No porque se haya retrasado, sino porque eligió estar con otra. En ese instante, sentí que la realidad se partía en dos. Pero en vez de destrozar la vajilla, en vez de gritar o llorar, respiré hondo y sonreí. Iba a ser mi momento. Y si él me había dejado en ruinas, yo iba a construir algo con esas mismas ruinas. Algo que hiciera historia. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. Las traiciones no se gritan, se devuelven en silencio. Y yo no quería que él sufriera, no. Yo quería algo más elegante. Algo que dejara huella. Así que decidí vender la casa donde pasamos toda nuestra vida juntos. Pero antes de eso, le hice una propuesta muy particular a su nueva novia. Le dije, tú que lo haces tan feliz, ¿por qué no decoras la casa? Haz la tuya. Y ella, ingenua, aceptó con gusto. No tenía ni idea de lo que yo tenía en mente. A veces, las mujeres aprendemos a convertir el dolor en poder. A transformar la humillación en arte. Y eso fue lo que hice. La dejé entrar a mi casa, la misma que yo diseñé con mis propias manos. La vi caminar por mis recuerdos, tocar mis paredes, elegir nuevos colores, cambiar los cuadros, sin sospechar nada. Y cada vez que tomaba una decisión de decoración, yo asentía con una sonrisa. Porque sabía lo que vendría después. Ella pensaba que estaba marcando territorio. Que al cambiar las cortinas, los cojines, los cuadros, estaba borrando mi presencia. Que estaba reescribiendo la historia. Pero lo que no sabía era que esa casa ya tenía comprador. Uno que no sabía quién era ella, ni le importaba. Yo solo estaba dándole un último escenario para su ilusión. Un teatro para su ego. Y cuando todo estuvo listo, cuando el último jarrón estuvo en su lugar, le di la noticia. Gracias por tu ayuda, querida. La casa está perfecta. Se vende mañana. Su rostro pasó del orgullo a la incredulidad en segundos. Creyó que era una broma. Pero no lo era. En ese momento entendió que había decorado un lugar que jamás sería suyo. Que puso su alma en un espacio que ya no me pertenecía, pero tampoco a ella. Le regalé el gusto de cambiarlo todo, para que no pudiera quedarse con nada. ¿Venganza? No lo llamaría así. Fue justicia poética. Durante años me callé, me hice la fuerte, me aferré a una relación que ya no existía. Pero esa traición fue la chispa que me encendió. No para destruir, sino para liberarme. Y de paso, darle una pequeña lección a quienes creen que pueden arrebatarlo todo sin consecuencias. Yo no grité, no peleé, no rogué. Simplemente cerré la puerta, y abrí una nueva. Después de todo, no perdí nada. Él se fue, sí, pero también se llevó su ego, su rutina, sus mentiras. Y me dejó algo mucho más valioso, la oportunidad de empezar de nuevo. De rehacer mi vida, de reír sin miedo, de mirar hacia adelante sin cadenas. ¿Y su nueva novia? Bueno, espero que al menos haya aprendido algo sobre las mujeres que saben jugar en silencio, y ganar. Si tú también has sido traicionada, si alguna vez te dejaron en el peor momento, recuerda esto, no necesitas arrastrarte ni vengarte con odio. Solo necesitas inteligencia, calma, y un plan brillante. Porque a veces,
La mejor respuesta no es una lágrima, sino una sonrisa mientras cierras una puerta con elegancia. Y yo, ese día, la cerré con la frente en alto. Soy Ana. Tengo 65 años. Y durante 40 años estuve casada con quien yo creía era el amor de mi vida. Juntos construimos una casa, criamos a 2 hijos, pasamos momentos de gloria y también de tormenta. Yo lo acompañé cuando no tenía nada, cuando luchaba por abrirse camino. Estuve ahí cuando enfermó su madre, cuando perdió su trabajo, cuando dudó de sí mismo. Siempre fui su roca, o eso pensaba yo. Porque mientras yo estaba entregada, él, al parecer, solo estaba esperando su oportunidad para desaparecer. Nuestro aniversario número 40 debía ser una fiesta. Un reencuentro con lo vivido, una celebración de haber sobrevivido al tiempo, a las dificultades, a nosotros mismos. Teníamos una reserva en nuestro restaurante favorito, ese donde me pidió matrimonio hace más de 4 décadas. Incluso preparé un álbum con nuestras fotos antiguas, con cartas que había guardado desde que éramos novios. Pero él no llegó. Lo que debía ser una noche mágica, se convirtió en una herida que aún late. Ese día me arreglé como hacía mucho no lo hacía. Me puse el vestido que él siempre decía que me quedaba, como hecho a medida, me perfumé con esa fragancia que le encantaba. Todo era perfecto. Menos una cosa, él ya no estaba conmigo. Mientras yo contaba las horas con ilusión, él contaba los minutos para irse con otra. Lo supe cuando su teléfono sonó y lo atendió en el baño. No colgó del todo. Y lo escuché decir, ya voy, mi amor. La cena con mi mujer no va a durar nada. No sé cuánto tiempo estuve paralizada. Solo recuerdo que el sonido del horno me despertó del trance. El pan se había quemado, y con él, algo dentro de mí. Me senté en el borde de la cama, con las manos temblorosas, y no lloré. No aún. Solo pensé, ¿cuándo se acabó todo? Porque una no se da cuenta en qué momento el amor se convierte en rutina, o en indiferencia, o en costumbre. Me costó aceptar que la mujer que él amaba ahora, no era yo. Los días siguientes fueron una mezcla de rabia, negación y tristeza. Intenté hablar con él, pero ya no era el mismo hombre. Se mostraba frío, distante, como si yo fuera una molestia del pasado. Me dijo que necesitaba vivir, que ya no sentía lo mismo, y que ella lo hacía reír otra vez. Me sentí pequeña, reemplazada, descartada. Como si 40 años juntos no significaran nada. Como si yo fuera una vieja fotografía que simplemente se guarda en una caja y se olvida. No era solo el dolor de la traición, era la humillación. Porque todos sabían. Mis hijos sabían. Mis amigas también. Y nadie me lo había dicho. Fue como enterarte de tu propio funeral, y descubrir que ya todos habían llorado por ti, menos tú. Me costó salir de la cama, enfrentarme al espejo, sentirme viva. Pero había una parte de mí que no estaba dispuesta a desaparecer. Una parte que se negó a que ese fuera mi final. Me tomó semanas, pero me levanté. Primero con rabia. Después con dignidad. Comencé a ver la casa con otros ojos. Esa casa que construimos con tanto esfuerzo, ahora era una prisión con fotografías de un amor que ya no existía. Cada rincón me gritaba su ausencia. Cada objeto parecía burlarse de mí. Fue entonces cuando tomé la decisión. Iba a venderla. Iba a soltarlo todo. Pero no de cualquier manera, sino con una última jugada que él nunca olvidaría. Nunca pensé que podría empezar de nuevo a los 65 años. Siempre imaginé que mi vejez sería al lado de él, tomando café en el jardín, recordando anécdotas de juventud. Pero no, mi realidad era otra. Ahora estaba sola, sí, pero también libre. Tenía que reconstruirme desde las cenizas. Y como ave fénix, sabía que iba a renacer, pero con estilo. Porque si me habían dejado por otra, al menos yo iba a dejar algo inolvidable. Lo más curioso de todo esto es que, a pesar del dolor, nunca me sentí derrotada. Decepcionada, sí. Traicionada, por supuesto. Pero no vencida. Porque en lo más profundo de mí, sabía que el amor propio es más fuerte que cualquier promesa rota. Y que, aunque él había elegido a otra, yo aún podía elegirme a mí misma. Y eso fue exactamente lo que hice. Así empezó todo. Mi historia no es solo de traición,
sino de renacimiento. De una mujer que, a los 65 años, decidió escribir un nuevo capítulo con tinta de dignidad y papel de valentía. Porque a veces, la vida te quita lo que ya no necesitas, para darte lo que mereces. Y yo, aunque me rompieron el corazón, descubrí que aún me queda mucho amor por dar, pero esta vez, solo a quien lo valore. Nos conocimos en una fiesta universitaria. Él estudiaba arquitectura y yo trabajaba como secretaria en una pequeña firma legal. Recuerdo que me invitó a bailar y yo, que casi nunca decía que sí, acepté. Tenía una sonrisa desordenada, una voz cálida y esa mezcla de seguridad e ingenuidad que me desarmó. Esa noche caminamos juntos hasta la parada del autobús y hablamos durante horas. No era perfecto, pero me hacía sentir importante. Me miraba como si fuera la única mujer en el planeta. Tuvimos un noviazgo sencillo, sin lujos ni grandes gestos, pero lleno de cartas escritas a mano, paseos por parques y conversaciones sobre el futuro. Nos casamos un 10 de octubre, bajo un cielo que parecía bendecirnos. Vivíamos en un apartamento diminuto con muebles prestados, pero el amor nos sobraba. Cada rincón era una promesa, de esfuerzo, de lucha, de compartirlo todo. Nunca nos imaginamos ricos, pero sí eternamente unidos. Y durante muchos años, lo fuimos. Con el tiempo llegaron nuestros hijos. Primero Valeria, con sus rizos dorados y su risa contagiosa. Luego Tomás, tranquilo y observador, como su padre. Criarlos fue un desafío, sí, pero también un privilegio. Nos turnábamos para asistir a las reuniones del colegio, ahorrar para las vacaciones, construir tradiciones. Él construyó con sus manos la litera de los niños y yo bordé sus nombres en las sábanas. Éramos un equipo. O al menos eso sentía yo. Compramos nuestra casa con un préstamo que tardamos 25 años en pagar. La diseñamos juntos, ladrillo por ladrillo. Él insistía en tener una biblioteca con ventanales y yo soñaba con una cocina abierta donde reunir a la familia. Y así lo hicimos. Cada mueble tenía una historia. Cada fotografía en la pared era un capítulo. Compartimos cenas con amigos, tardes de películas, navidades llenas de risas y alguna que otra pelea de esas que terminaban con un «vení, dame un abrazo». Durante muchos años, fue mi confidente, mi amante, mi compañero. Nos reíamos en la cama como adolescentes, incluso cuando las canas ya asomaban. Me tomaba de la mano en público. Me preparaba el café justo como me gusta. En los malos momentos, me decía, mientras estemos juntos, todo estará bien. Y yo le creía. Porque su presencia era un lugar seguro. Un refugio que jamás imaginé que un día me cerraría a la puerta. Pero luego, comenzaron los silencios. No abruptos, sino pequeños, casi imperceptibles. Como esas grietas que uno no nota en la pared hasta que un día se abren por completo. Empezó a llegar tarde sin avisar. Decía que eran reuniones, tráfico, compromisos de último momento. Dejó de interesarse por las cosas pequeñas, mis recetas nuevas, los libros que leía, los paseos de los domingos. Su mirada ya no me buscaba, y su cuerpo, poco a poco, empezó a alejarse del mío. El cambio más doloroso fue su risa. Antes, se reía conmigo. Después, se reía solo, mientras miraba el teléfono. A veces lo encontraba sonriendo frente a la pantalla, y cuando me acercaba, lo guardaba con rapidez. Me decía que era trabajo. Que no fuera paranoica. Que necesitaba su espacio. Pero una mujer sabe. Lo siente en la piel. En la forma en que te besan rápido, o ya no te besan. En el tono con el que dicen tu nombre, o en cómo dejan de hacerlo. Comenzó a ausentarse en fechas importantes. El cumpleaños de Tomás. El aniversario de la muerte de mi madre. Una cena que habíamos planeado hacía semanas. Siempre tenía una excusa, siempre había algo más urgente que yo. Dejé de preguntarle a dónde iba porque ya no tenía fuerzas para escuchar mentiras disfrazadas de justificaciones. Vivía en la misma casa, pero era como si ya no viviera conmigo. Y lo peor, es que empecé a creer que era culpa mía. Me miraba como si fuera una extraña. Como si no recordara quién fui, ni lo que habíamos vivido. Como si mis arrugas le molestaran, como si mis historias lo aburrieran. Lo vi mirar a otras mujeres con esa mirada que un día me dedicó a mí. Esa fue una de las heridas más profundas,
sentir que ya no era suficiente. Que después de tantos años, mi amor había dejado de ser valioso. Me sentía invisible. Reemplazable. Olvidada. Una parte de mí luchaba por recuperarlo. Pensé en organizar un viaje. En volver a seducirlo. En hablar, gritar, llorar. Pero cada intento era un muro. Él ya no estaba. Había dejado de amarme y yo, por lealtad a la historia que teníamos, me aferraba a su sombra. Hasta que llegó ese aniversario. Ese maldito día en que descubrí que no solo se había ido emocionalmente, sino también físicamente. Se había entregado a otra. Y yo, por fin, entendí que era el momento de dejarlo ir. Ese día me desperté con una mezcla de nervios y ternura. 40 años. No todos pueden decir que estuvieron casados tanto tiempo. Me levanté temprano, preparé café y puse a descongelar el pastel que había encargado con anticipación, chocolate, su favorito. Me bañé, me perfumé, me puse un vestido azul que me había comprado especialmente para la ocasión. Azul como el cielo de aquel día en que nos casamos. Me miré al espejo y por un segundo me sentí bonita, ilusionada, como si los años no importaran. Como si todavía fuera su mujer. Pasé horas en la cocina. Hice sus platos favoritos, lasagna casera, ensalada de rúcula con queso de cabra y ese pan de ajo que siempre le encantaba. Puse la mesa como en los viejos tiempos, con las copas de cristal que solo usábamos en Navidad. Encendí velas. Puse música suave. El comedor parecía sacado de una película romántica. Mi corazón latía fuerte. Imaginaba cómo llegaría, me abrazaría por detrás, me daría flores. Quizá lloraríamos recordando todo lo vivido. Quizá volveríamos a empezar. Las horas empezaron a pasar. Las 7. Las 8. Las 9. Llamé a su teléfono. Nada. Silencio. Pensé que quizás se había demorado en la oficina, que estaba organizando una sorpresa, que vendría con una excusa boba y una sonrisa arrepentida. Me senté en el sillón a esperarlo, todavía con los zapatos puestos. No quería estropear la cena sin él. El olor de la comida ya no era apetitoso. Era una burla. Y las velas, que se consumían lentamente, parecían encender mi angustia. A las 9:37 sonó el teléfono. Era mi hija, Valeria. Me sorprendió su tono de voz, como si le doliera hablar. Mamá, papá no va a volver esta noche. Silencio. Tampoco mañana. Él está con alguien. Sentí que el mundo se doblaba en dos. Me costaba entender lo que me decía. ¿Con alguien? ¿Cómo que no iba a volver? ¿Quién? Le pregunté con un hilo de voz. Una mujer joven. Muy joven. No quiso decírmelo directamente, pero la vi con él. Salieron juntos del hotel, mamá. Él ya no está con vos. Colgué el teléfono temblando. Me apoyé en la mesa para no caer. Toda la decoración, la comida, las flores, me parecieron ridículas. Me miré las manos, las uñas pintadas con cuidado esa mañana. ¿Para qué? ¿Para quién? Me saqué los zapatos, caminé descalza por la casa y me sentí una actriz abandonada en el escenario, con el telón cayendo lentamente. Todo el amor que había cocinado ese día se había convertido en desilusión. En una herida abierta. Esa noche no dormí. Recorrí cada rincón de la casa como si fuera una viuda. Como si él ya no perteneciera a nuestra historia. Abrí su cajón. No faltaba nada. Lo había planeado. Se había ido sabiendo lo que hacía. Revisé su armario, la ropa, sus libros, su cepillo de dientes, todo seguía ahí, pero él no. Su ausencia gritaba más fuerte que cualquier evidencia física. Me senté en la cama con su camisa en las manos y por primera vez en muchos años, lloré como una niña. Al día siguiente, fui a buscar respuestas. Nadie me las dio. Mis hijos, confundidos, no sabían cómo manejarlo. Él, cobarde, no apareció. Pero bastó con una sola foto para que la verdad me golpeara como una bofetada. Ahí estaban, él con una mujer rubia, joven, de cuerpo esbelto y sonrisa de catálogo. Llevaba gafas grandes, uñas perfectas,
y se colgaba de su brazo como si fuera un trofeo. Ella reía con esa risa fingida que muchas mujeres conocemos, hueca, ruidosa, vacía. No sé qué dolió más, la traición, el engaño, o el hecho de que él pareciera feliz. Feliz con otra, después de todo lo que habíamos vivido. Pensé en todo lo que había sacrificado por ese matrimonio. En los días que me callé cosas para no herirlo. En las veces que lo consolé cuando el trabajo lo abrumaba. En las noches que lo esperé sin quejarme. ¿Y ahora? Ahora él comenzaba una nueva vida sin mí, como si yo fuera un capítulo que se podía arrancar del libro. Durante días, la humillación fue insoportable. La vergüenza. La rabia. Pero lo que más me dolía era la frialdad. No hubo carta. No hubo disculpa. Solo un abandono silencioso, como si 40 años no significaran nada. Como si yo hubiera sido solo un accidente en su camino hacia otra mujer. Alguien a quien dejó atrás sin mirar. Pero en ese dolor también nació algo en mí. Una fuerza que no sabía que tenía. No me iba a derrumbar. No por él. No por ella. Decidí levantarme. No para vengarme, sino para tomar el control. Porque si él se había ido con otra, yo iba a recuperar mi dignidad. Y lo primero que haría, sería deshacerme de esa casa. Esa casa que fue nuestro nido, y que ahora era solo una jaula vacía. Y sí, lo que hice después, nadie lo vio venir. Lloré. Lloré como no lo hacía desde que perdí a mi madre. No era un llanto de rabia, era un llanto de vacío. Un llanto que salía desde las entrañas. Lloré abrazada a su almohada, mojando las sábanas con lágrimas silenciosas. No podía entender cómo alguien que juró amarme toda la vida podía desaparecer así, sin dar la cara. Me sentí usada, desechada. 40 años reducidos a una ausencia cobarde. Las paredes de la casa parecían burlarse de mí. Cada rincón tenía un recuerdo. En esa silla, él se sentaba a leer el periódico cada mañana. En esa cocina, me decía que nada sabía tan bien como mi café. En el baño, aún colgaba su bata. Me dolía hasta el sonido de mis pasos sobre el suelo que habíamos compartido. Me dolía respirar. Como si todo lo que me rodeaba tuviera su sombra. Pasé horas viendo nuestras fotos. De cuando éramos jóvenes, cuando viajábamos, cuando bailábamos en la sala solo porque sonaba una canción que nos gustaba. Ahí estábamos, riendo como si el amor fuera eterno. ¿Dónde se había ido todo eso? ¿En qué momento dejé de ser suficiente? ¿En qué momento él decidió que otra mujer merecía lo que construimos juntos? Quise romper cosas. Lanzar sus libros por la ventana. Prender fuego a los recuerdos. Gritar su nombre hasta quedarme sin voz. Pero no lo hice. Me quedé sentada, quieta, inmóvil. Como una estatua herida. A veces, el dolor es tan grande que ni siquiera permite moverse. Me sentía traicionada no solo por él, sino por el tiempo, por la vida, por todo lo que creí verdadero. Esa noche, no cené. Ni siquiera tuve fuerzas para cambiarme de ropa. Dormí con el vestido azul puesto, ese que elegí con tanto cariño para celebrar nuestro aniversario. Era como una armadura de tristeza. Cerré los ojos y le pedí a Dios una respuesta, un consuelo, una señal de que no estaba completamente sola. Porque así me sentía, sola, ridícula, vieja. Y sin embargo, al amanecer, ocurrió algo. Abrí los ojos y lo primero que vi fue la luz entrando por la ventana. Era cálida, suave. No era una luz triste. Era una luz nueva. Me senté en la cama, con la cara hinchada y los ojos rojos, pero algo dentro de mí se había movido. No sé si fue coraje, o dignidad, o el instinto de una mujer que ha sobrevivido a demasiadas cosas. Pero algo me dijo, Ana, ya basta. Fui al baño, me miré al espejo y, por primera vez en mucho tiempo, no vi solo a una esposa. Vi a una mujer. Una mujer herida, sí. Pero también una mujer viva. Capaz de sentir, de amar, de levantarse. Porque si alguien es capaz de amar por 40 años, también es capaz de reconstruirse. Ese día, me juré que no iba a mendigar explicaciones. Que no iba a suplicar amor. Que iba a recuperar mi historia.
Tomé una libreta y comencé a escribir. Escribí todo lo que sentía. Todo lo que me había callado. Escribí lo que no le dije, lo que sí le dije, lo que ya no le diría nunca. Y al escribir, algo se liberó. Como si cada palabra fuera una piedra menos sobre mi pecho. Y al final de esa carta que nunca envié, escribí una frase que me cambió la vida: no me destruiste. Me despertaste. Fui a la cocina, tiré toda la comida de la noche anterior. Limpié la mesa. Apagué las velas consumidas. Saqué los platos de la cena que nunca fue. Y al hacerlo, no sentí tristeza. Sentí que cerraba un capítulo. Que recogía los restos de una fiesta arruinada para preparar una nueva celebración, la mía. Porque no iba a quedarme llorando eternamente. No. Yo merecía algo más. Y fue en ese instante, con las manos mojadas de lavar platos y el corazón empezando a latir distinto, cuando supe lo que iba a hacer. Esa casa, ese espacio que construimos juntos, ya no era un hogar. Era una cárcel emocional. Una memoria que me ataba. Decidí venderla. Pero no de cualquier forma. Lo que iba a hacer con su amante, eso nadie lo vería venir. La casa ya no me hablaba como antes. No me abrazaba, no me calmaba. Era como vivir en el escenario de una obra que ya había terminado, pero cuyas luces seguían encendidas. Dormía sola en la cama que fue de 2. Cocinaba para uno en una cocina hecha para familia. Y cada rincón me gritaba lo mismo: ya no perteneces aquí. Así que un día, me levanté y lo dije en voz alta: voy a vender la casa. No fue una decisión impulsiva. Fue una necesidad vital. Como quitarse una prenda vieja que ya no encaja. No fue fácil. Llevaba más de 3 décadas ahí. Criamos a nuestros hijos entre esas paredes. Pintamos los cuartos juntos. Peleamos por los muebles. Decoramos cada Navidad con rituales únicos. Pero al mirar alrededor, ya no veía amor, veía abandono. Lo único que quedaba en pie era la fachada. El hogar ya se había ido con él. Entonces pensé, si ella quiere tanto lo que era mío, ¿por qué no dárselo? Le escribí un mensaje. Directo. Sin odio. Sin lágrimas. Sin súplicas. Solo una propuesta: hola. Sé que estás con él ahora. La casa está en venta. Si quieres, puedes decorarla a tu gusto. Como si fuera tuya. Porque pronto ya no será mía. Al principio dudé si enviarlo. ¿Estaba loca? ¿Estaba humillándome? Pero al presionar enviar, sentí una descarga. Como si me liberara de una cadena invisible que llevaba arrastrando desde que me dijo adiós sin mirarme a los ojos. No esperaba respuesta. Pero llegó. Un simple: ¿estás segura? Y sí, lo estaba. Más segura que nunca. Quería ver hasta dónde llegaba su ilusión. Quería ver cómo convertía mi pasado en su supuesto futuro. Que pusiera sus cortinas, su alfombra, sus cuadros de revista. Que pintara las paredes del color que él decía odiar. Que hiciera suyo lo que para mí ya no tenía alma. Para algunas personas, la venganza llega en forma de gritos, para mí, llegó en forma de permiso. La vi llegar 2 días después. Iba sola. Tacones, bolso de marca, perfume caro. La misma risa fingida que escuché en la foto que me mostró mi hija. Me quedé en una esquina del salón, observándola caminar por la casa como si entrara a una boutique. Sonreía. Tomaba fotos. Medía espacios. Le hablaba por audio a alguien, quizás a él. Le contaba lo que iba a cambiar. Lo que iba a mejorar. Durante semanas, fue entrando y saliendo con decoradores. Cambió los colores de las paredes. Quitó los cuadros familiares. Mandó a tapizar el sofá. Trajo cojines nuevos, lámparas doradas, velas aromáticas. Todo era moderno, neutro, minimalista. Yo no decía nada. Solo observaba. Ella pensaba que ganaba, pero no entendía que cada cosa que colocaba era una cosa menos que me ataba a ese lugar. Cada flor falsa, cada adorno nuevo, era una llave que me liberaba. Un día, la vi colgar una foto de ellos dos en el recibidor.
Una de esas fotos de redes sociales, con filtros y poses forzadas. La miré y pensé, así es como se construye una mentira. Una fachada perfecta sobre cimientos quebrados. ¿Sabrá ella que él me prometió amor eterno justo en ese mismo rincón? ¿Sabrá que esa casa fue testigo de lágrimas que él causó y luego fingió secar? No lo creo. Y ya no me importaba. El agente inmobiliario me llamaba asombrado. Me decía que la casa parecía otra, que era más fácil de vender así. Que lo nuevo vendía más rápido. Y yo, por dentro, sonreía. Porque no solo me liberaba emocionalmente, también me preparaba para cerrar un capítulo con beneficios. Iba a vender, sí. Pero no solo la casa. Iba a vender el recuerdo. El dolor. La historia mal contada. Y lo mejor de todo, con su firma involuntaria sobre la decoración. El día que pusimos el letrero de vendida, ella no vino. Él sí. Se acercó serio, incómodo. Me dijo, no pensé que lo harías. Y yo le respondí con calma, tú tampoco pensaste que yo me atrevería a dejarte. Me miró como si por fin me viera. Como si esa mujer que aguantó tanto ya no estuviera. Y tenía razón. Esa mujer ya no existía. Ahora estaba yo, Ana. Libre. Entera. Y con un plan mejor. Ese día, me fui con la cabeza en alto. Dejé atrás una casa decorada por una amante, y vendida por una mujer que se redescubrió entre los escombros del amor roto. Lo que era mío, lo tuvo. Pero no por amor, sino porque ya no me servía. Porque a veces, la forma más elegante de vengarse, es hacer que te subestimen. Y luego mirar cómo decoran su propia caída. Cada vez que ella cruzaba esa puerta con una bolsa nueva, un florero nuevo o una alfombra elegida con esmero, yo pensaba, qué hermosa forma de invertir tu tiempo, en algo que no será tuyo. La vi entusiasmarse, ilusionarse, posar frente al espejo del pasillo como si ya fuera la señora de esa casa. Trajo flores blancas para la entrada, cojines de lino para el sofá y hasta un jarrón japonés que colocó con tanta delicadeza como si fuera un trofeo. Ella pensaba que estaba construyendo su hogar. Pero no sabía lo que yo sabía. Yo ya había firmado los papeles. La casa estaba oficialmente vendida. Los compradores solo estaban esperando que ella terminara de jugar a la decoradora para mudarse. Me dijeron que no había prisa, que les encantaba cómo se veía la casa, que estaban encantados con todo, incluso con la puesta en escena que esta mujer tan gentilmente había aportado sin saberlo. Lo irónico es que ella decoraba para sí misma, y en realidad, estaba haciendo un favor a completos desconocidos. Cada cortina que mandó a instalar, cada lámpara que colgó, cada cuadro moderno que eligió con tanto esmero, se convirtieron en parte de una casa que jamás sería suya. No entendía que no estaba diseñando su futuro, sino dándole el broche de oro a mi pasado. No sabía que con cada detalle que agregaba, me ayudaba a despedirme con más tranquilidad. Fue como si inconscientemente me acompañara en un ritual de cierre, sin saber que lo hacía. Recuerdo el día que trajo un espejo enorme para el comedor. Dijo, sin notar que yo estaba en la otra habitación, con este espejo se va a ver más elegante todo, más moderno, más nuestro. Me quedé en silencio. Porque en ese, nuestro, había una mentira tan frágil que no quise romperla con la verdad. ¿Para qué? El tiempo lo haría solo. Ella pensaba que estaba construyendo el nido, cuando en realidad, solo estaba decorando un museo que estaba a punto de cerrar. El decorador que contrató me comentó un día, su hija es muy decidida. Sonreí. No era mi hija, claro. Ni mi amiga, ni mi nada. Era la sombra de alguien que pensó que podía ocupar mi lugar. Y que lo intentó, con cojines caros, plantas artificiales y velas perfumadas. Lo que no sabía es que yo ya no peleaba por ese lugar. Porque el verdadero poder no está en quedarse, está en saber cuándo irse. Y hacerlo con estilo. Cada vez que ella se iba después de una sesión de decoración, yo caminaba por la casa y la miraba distinta. Ya no dolía. Porque ya no era mía. Ella le había cambiado el rostro, pero no podía cambiar su historia. Esa casa no era un hogar nuevo para ellos. Era un escenario antiguo con maquillaje fresco. Y yo, mientras tanto, me convertía en espectadora de mi propia liberación.
porque verla a ella esforzarse tanto por algo que no iba a conservar, era la más dulce de las ironías. El día que le conté que la casa estaba vendida fue sutil, casi accidental. Le dije mientras revisábamos la cocina: a los nuevos dueños les encantará lo que hiciste aquí. Se detuvo. Me miró. Parpadeó confundida. ¿Nuevos dueños?, asentí con una calma que solo la verdad te puede dar. Sí. Se firma la entrega la próxima semana. No dijo nada. Solo bajó la mirada y acarició la encimera como si de repente se diera cuenta de que había estado soñando despierta, en la cama de otra. No se enojó. Ni gritó. Solo se fue. Como si el aire se le hubiera escapado del cuerpo. Como si, por fin, entendiera que nunca tuvo lo que creía tener. Que no era la protagonista, sino una decoradora temporal. Y yo no celebré. No reí. No hice nada más que cerrar la puerta. Porque la victoria no siempre necesita aplausos. A veces, basta con ver cómo el silencio lo dice todo. Ella no sabía lo que yo sabía. No sabía que la casa ya no era ni suya ni mía. Que lo único real en todo esto era mi decisión de soltar. Que su esfuerzo solo sirvió para embellecer un lugar que ya no tenía alma. Y, sin querer, me regaló algo valioso, una despedida sin dolor. Una transición sin arrastrarme. Me ayudó a cerrar un ciclo, sin saberlo. Y eso, no se paga con nada. Ahora, cuando paso frente a esa casa, ya no duele. Ya no la veo como el símbolo de un fracaso. La veo como una etapa terminada, decorada por la persona equivocada, y vendida por la mujer que finalmente se puso a sí misma en primer lugar. Y si me preguntan cómo logré seguir adelante, les diré: dejé que ella decorara el recuerdo, mientras yo decoraba mi libertad. Una semana después de entregar la casa, recibí un mensaje inesperado. Era del nuevo propietario. Me agradecía por lo fácil que fue la venta, por dejar la casa lista, tan acogedora, tan bien decorada. Incluso bromeó diciendo que parecía salida de una revista. Me invitó a tomar un café, no como compradora-vendedora, sino como alguien que quería conocer a la mujer detrás de una historia que, según él, podía sentirse en cada rincón de esa casa. Nos encontramos en una cafetería pequeña, lejos del barrio donde todo había comenzado. Llevaba una camisa azul y una sonrisa cálida, sin prisas, sin pretensiones. Hablamos de cosas simples al principio, del clima, del tráfico, del sabor del café. Pero después, empezó a preguntarme sobre la casa. No sobre la estructura, sino sobre la vida. ¿Qué tipo de persona vivió allí? ¿Qué historia hay detrás de esas paredes? Y yo, sin saber por qué, le conté. No toda la tragedia, claro. Pero sí le hablé de los años compartidos, de los cumpleaños, las cenas, los hijos corriendo por el pasillo. Le hablé de cómo las cortinas habían sido su elección, pero los recuerdos eran míos. Él escuchaba con una atención que me desarmó. Como si cada palabra fuera una pieza que le ayudaba a entender no solo la casa, sino a mí. Me dijo que sentía que ese lugar tenía alma. Que desde que entró, supo que alguien con mucho amor y mucha fuerza había vivido allí. Me miró con una mezcla de admiración y ternura que no sentía desde hacía años. Y sin rodeos, me dijo: si alguna vez quieres venir a visitarla, las puertas están abiertas. Aunque si me preguntas, yo preferiría que aceptaras venir a cenar, pero conmigo. No supe qué responder. Reí, no por burla, sino por sorpresa. Después de tanto dolor, de tanto silencio, ¿era posible que la vida me estuviera abriendo una puerta distinta? Una donde yo fuera la protagonista, no la sombra de alguien más. No dije que sí, pero tampoco dije que no, y eso, para alguien como yo, ya era un comienzo. Al regresar a casa, mi nueva casa, más pequeña, más modesta, pero completamente mía, me senté frente a la ventana con una copa de vino. Pensé en todo lo que había pasado en las últimas semanas. En la traición. En el dolor. En las lágrimas. Pero también en la paz. En el cierre. Y en esa inesperada chispa que nació en una cafetería cualquiera, con un desconocido que me vio, realmente me vio. A veces la vida tiene una forma extraña de recompensarnos. Nos arrebata lo que más duele para hacernos espacio a lo que más necesitamos. Yo pensaba que esa casa era mi historia. Pero era solo un capítulo.
Pensaba que ese hombre, mi exmarido, era mi gran amor. Pero tal vez fue solo mi gran lección. Porque el verdadero amor empieza cuando te eliges a ti. No sé qué pasará con ese hombre del café. Tal vez se convierta en un buen amigo. Tal vez en algo más. O tal vez no volvamos a vernos. Pero lo que sí sé es que, por primera vez en mucho tiempo, me siento completa. No por lo que tengo. No por quien está a mi lado. Sino por todo lo que solté. Por todo lo que sobreviví. Y por todo lo que aún puedo ser. Ella se quedó con un hombre que no supo valorar lo que tenía. Se quedó con un cuerpo envejecido que busca juventud como un náufrago busca tierra. Se quedó con la fachada, pero no con el alma. Porque yo no me fui vacía. Me fui llena de historia, de amor, de dignidad. Y con la capacidad intacta de volver a empezar, a mi manera. Al final, no fue una venganza. Fue una liberación. No fue un castigo para ellos. Fue una recompensa para mí. Porque mientras ella se aferraba a lo que alguna vez fue mío, yo abría los brazos a lo que podía ser. Y esa es la verdadera victoria. Ella se quedó con mi pasado, y yo me llevé el futuro. A ti, mujer que estás viendo esto, quiero decirte algo muy importante: no te rompas por alguien que no sabe lo que vale tu amor. A veces, la traición no es un reflejo de tu falta de valor, sino de la incapacidad de esa persona para ver lo que realmente tienes. Quizá te sientas rota, decepcionada, y tal vez hasta confundida, pero quiero que sepas algo fundamental: no estás sola. No estás rota para siempre, aunque ahora te parezca que tu mundo se desmorona. Sé que lo sientes en lo más profundo de tu ser, que el dolor de la traición te atraviesa. Pero quiero que recuerdes algo que olvidamos a menudo en momentos de angustia: el amor que mereces no está en manos de alguien que te abandona. El amor que mereces es el que te honra, el que te respeta, el que te ve como la mujer completa que eres. La traición de esa persona solo revela sus defectos, no los tuyos. No dejes que te defina. El día en que descubrí la verdad, sentí que todo se me desmoronaba. Pero hoy, al mirar atrás, me doy cuenta de que esa fue la primera vez en años en que realmente me vi a mí misma. Y te prometo que ese dolor, esa sensación de vacío, puede ser el principio de una transformación increíble. Yo lo viví, y tú también puedes hacerlo. Lo que te han arrebatado no define tu futuro lo defines tú. Para ti, que quizás ahora sientas que lo has perdido todo, quiero decirte que lo único que realmente se puede perder es aquello que no tenía valor. Y te aseguro que tú, como ser humano, tienes un valor inmenso, un valor que no depende de otra persona. No necesitas ser válida a través de los ojos de alguien más. Ya eres suficiente, con todas tus fortalezas y vulnerabilidades. Recuerdo cómo me sentía, como si el mundo hubiera dejado de girar. Pero también recuerdo cómo, con el tiempo, empecé a reconstruir mi vida, mi identidad y mis sueños. A veces, la vida nos da una lección tan dura para hacernos despertar. Es como si el universo dijera: es hora de que veas lo que realmente eres capaz de lograr, sin depender de la aprobación de nadie. Y créeme, te sorprenderás de lo que eres capaz. Es fácil caer en la trampa de pensar que necesitamos a esa persona para sentirnos completas. Pero la verdad es que la plenitud no llega de afuera, sino de adentro. Y es ahí donde empieza el verdadero poder. El verdadero poder no se trata de vengarte, de demostrar que la otra persona se equivocó. Se trata de florecer sin él, de mostrarle al mundo que eres capaz de renacer, de sanar y de crecer aún en los momentos más difíciles. Sé que el dolor parece interminable, que los recuerdos te atormentan, que todo lo que construiste junto a esa persona ahora parece desvanecerse. Pero te pido que no te quedes atrapada en lo que fue, en lo que ya no es. Mira hacia adelante, porque ahí es donde está tu verdadera fuerza. El futuro que te espera es mucho más brillante de lo que imaginas. Cada paso que des hacia tu bienestar será un paso hacia tu nueva vida, y créeme, será una vida más grande y más rica de lo que te habías imaginado. Así que no te rompas, porque lo que has vivido no te define, no es el fin de tu historia. Es solo el cierre de un capítulo que te estaba limitando. La mejor venganza no es destruir a esa persona, no es gritarle al mundo lo que te hizo. La mejor venganza es elevarte por encima de la tristeza y la rabia, es aprender a amarte a ti misma de nuevo y construir una vida más rica y más plena. Y lo más importante, es que al final, serás más fuerte, más sabia, y más libre.
Recuerda que, aunque ahora parezca que el dolor te consume, dentro de ti hay una fuerza inmensa que te llevará más allá de este momento. Quizás no lo veas hoy, pero el proceso de sanar te traerá una paz profunda. La vida siempre tiene una forma de darnos lo que necesitamos, incluso cuando no sabemos que lo necesitamos. Y esa lección, esa transformación, es tu verdadera recompensa. Para ti, que estás mirando ahora, que has pasado por la traición y el abandono, quiero que te mires al espejo y te veas con ojos nuevos. La mujer que tienes frente a ti es fuerte, es resiliente, y es capaz de todo. No dejes que el pasado te diga quién eres. El futuro está lleno de posibilidades, y tú tienes la llave para abrir todas esas puertas. Florecer sin él no es venganza, es una forma de decirle al mundo que tu luz nunca dependerá de nadie más. Eres increíble. Nunca lo olvides. Ahora que hemos recorrido juntas este viaje tan emocional, quiero saber de ti. Sé que muchas de ustedes han experimentado lo mismo que yo, ese dolor que parece interminable cuando alguien a quien amas te traiciona. Y quiero que sepas que tu historia también es importante. No estás sola, porque en este espacio, todas somos parte de un mismo proceso de sanación. Si alguna vez te han roto el corazón, quiero que me cuentes cómo lo superaste. Los comentarios están abiertos para que puedas compartir tu experiencia, tus sentimientos, y cómo lograste levantarte. Sé que a veces compartir algo tan personal puede ser difícil, pero aquí estamos para apoyarnos mutuamente. Este espacio es tuyo para expresarte sin miedo, sin juicio. Porque, al final, lo que más importa no es lo que esa persona hizo, sino cómo tú decides manejarlo. Y si hay algo que he aprendido, es que compartir nuestras historias y escucharnos unas a otras es una de las formas más poderosas de sanar. Así que te invito a ser valiente y a dejar tu mensaje en los comentarios. ¿Quién sabe? Tu historia puede ser justo lo que alguien más necesita para dar ese paso hacia el nuevo comienzo que tanto merece. A veces, la gente que ha sido herida más profundamente se convierte en la más fuerte. Y a través de tu historia, podrías inspirar a otra persona a encontrar su propia fuerza. No subestimes el poder que tiene tu voz, porque compartir lo que has vivido no solo te ayuda a ti, sino también a los demás que están atravesando lo mismo. No te quedes con todo adentro, porque al contar tu experiencia, no solo estás sanando, sino que también puede ser el faro de luz que alguien más necesita. Por eso, quiero invitarte a que te suscribas a este canal. Aquí no solo hablamos de momentos dolorosos, sino de cómo salir de ellos, cómo superar las adversidades y cómo empezar de nuevo, más fuerte y más sabia. Si tú también mereces un nuevo comienzo, haz clic en el botón de suscripción. Esto no es solo sobre un canal de YouTube, es sobre crear una comunidad donde todas nos apoyemos y nos inspiramos mutuamente para lograr nuestras metas y encontrar la felicidad que merecemos. Tu historia es valiosa, y quiero que te sientas apoyada al compartirla. En los comentarios, no solo quiero que cuentes lo que has vivido, sino también lo que has aprendido, lo que te ha ayudado a salir adelante. Porque todos somos parte de este proceso de sanación, y cuando compartimos nuestras lecciones, no solo nos sanamos a nosotras mismas, sino que ayudamos a sanar a los demás. Así que, si alguna vez te has sentido rota, quiero saber cómo encontraste tu fuerza para seguir adelante. Además, suscribiéndote al canal, no solo estarás siguiendo mis historias, sino también todo el contenido que voy a seguir compartiendo para ayudarte a sanar y crecer. Cada semana comparto más experiencias, consejos prácticos y herramientas que nos empoderan como mujeres. Este es un viaje que no tienes que hacer sola, y quiero que seas parte de esta comunidad de mujeres fuertes que están comprometidas con su bienestar y su felicidad. Y por supuesto, si esta historia resonó contigo, si alguna parte de lo que viví te hizo sentir que también necesitas un nuevo comienzo, entonces compártela. Hay muchas mujeres allá afuera que probablemente están pasando por lo mismo y no saben por dónde empezar a sanar. Si compartes este video con ellas, podrías estar ayudándolas a dar ese primer paso hacia su propia transformación. No subestimes el impacto que tiene un solo gesto de apoyo. Si has pasado por un proceso de sanación similar, sabes lo importante que es sentirse entendida, escuchada y apoyada. A veces, lo único que necesitamos es saber que no estamos solas. Por eso, si alguna parte de este video te tocó el corazón, te invito a compartirlo con las mujeres en tu vida que lo necesiten. Compartir una historia puede cambiarle la vida a alguien, y tu apoyo podría ser justo lo que alguien necesita para dar ese primer paso hacia su libertad emocional. A lo largo de mi vida, he aprendido que cada experiencia, incluso las dolorosas, tienen un propósito.
Ahora es tu turno de tomar el control de tu historia. Si te sientes lista para dar un paso hacia tu propio futuro, te invito a suscribirte. Juntas vamos a construir una comunidad de mujeres que se apoyan mutuamente en cada paso que damos. No importa lo que hayas vivido, lo importante es lo que haces con eso. Así que no esperes más para ser la versión más fuerte y empoderada de ti misma. Y por último, quiero que sepas algo muy importante: la mejor venganza no es pelear o herir a quienes nos hicieron daño, sino vivir una vida plena, feliz y en paz. Si tú también mereces un nuevo comienzo, te invito a compartir tu historia, dejar tu comentario, y unirte a esta comunidad de mujeres que se están reconstruyendo, creciendo y aprendiendo a amarse a sí mismas. Si te suscribes al canal, estarás un paso más cerca de encontrar el apoyo y las herramientas que necesitas para seguir adelante. No estás sola. Estamos juntas en esto. A veces, pensamos que la vida nos ha dado la espalda cuando algo tan devastador ocurre. La traición, el abandono, el dolor, nos deja con la sensación de que hemos perdido todo lo que amábamos. Pero la realidad es que lo que realmente hemos perdido es solo la idea de lo que pensábamos que teníamos. Lo que ahora te toca hacer es reconstruir esa idea, transformar tu dolor en algo más grande, algo que te permita ver tu valor de una forma nueva. No dejes que el dolor te opaque, usa esa energía para redefinir quién eres. La traición puede ser un golpe devastador, una experiencia que sacude tus cimientos. Pero también puede ser un recordatorio de que estás viva, y eso significa que tienes el poder de seguir adelante. Piensa en todos los momentos en que pensaste que no podías continuar, pero lo hiciste de todas formas. Piensa en cómo todo lo que has superado hasta hoy ha sido parte de tu crecimiento. Cada desafío, cada herida, cada lágrima ha forjado una versión más fuerte de ti misma. Ahora es tu momento de brillar, de tomar ese dolor y convertirlo en tu motor para avanzar. Sé que te duele pensar en lo que ya no tienes, en lo que se ha perdido. Pero quiero que mires hacia adelante, no hacia atrás. Porque lo que te espera es mucho más grande de lo que alguna vez imaginaste. El dolor del presente se convertirá en la fortaleza del futuro. Piensa en los sueños que habías dejado de lado, en las metas que habías olvidado, en las pasiones que habías relegado. Todo eso está esperando por ti. Todo eso está a tu alcance. Tu vida no terminó con la traición, recién está comenzando. Es posible que no entiendas ahora mismo, pero cada paso que das hacia tu propia sanación es una victoria. A veces, los pequeños logros son los más significativos, como levantarse cada mañana con la determinación de seguir adelante, o encontrar la paz en los momentos de soledad. Es en esos momentos cuando realmente te estás reconstruyendo. No te apresures a sanar, permítete sentir, pero también permítete sanar. Y recuerda, sanar no significa olvidar, sanar significa liberarte de lo que te retiene. La venganza no es la solución, porque lo que realmente necesitamos es liberarnos del peso del resentimiento. A veces, creemos que la venganza nos dará justicia, pero solo nos consume aún más. Tu liberación está en el perdón, pero más importante aún, está en el perdón hacia ti misma. No permitas que la herida se convierta en una cadena. Suelta, deja ir lo que ya no te pertenece, y recuerda que la verdadera fuerza no está en retener el dolor, sino en liberarlo para seguir adelante. A lo largo de mi proceso de sanación, me di cuenta de algo que me transformó por completo: el amor propio no es egoísta, es esencial. Necesitamos aprender a darnos amor a nosotros mismos, a reconocer nuestras propias necesidades y deseos. Nadie más lo hará por ti. La relación más importante que tendrás siempre es la que tienes contigo misma. Si no te das el amor que mereces, nadie lo hará por ti. Es hora de que empieces a amarte sin reservas. Sé que puede parecer aterrador dar el primer paso hacia una vida nueva, una vida sin esa persona que pensabas que lo era todo. Pero déjame decirte algo: no necesitas a nadie para ser feliz. Ya tienes todo lo que necesitas dentro de ti. Lo único que te hace falta es el coraje para mirar al futuro y decidir que, a partir de ahora, serás tú quien determine tu destino. Tú eres la creadora de tu historia, y lo que sucedió en el pasado no tiene por qué definir lo que ocurrirá de aquí en adelante. Y quiero que recuerdes esto: cada momento de dolor que has experimentado no te ha debilitado, te ha fortalecido. La vida tiene una forma curiosa de hacernos más sabias, más fuertes, más completas. Y ahora que has aprendido lo que no quieres, puedes empezar a construir lo que sí deseas. No te detengas a mirar lo que perdiste, mira todo lo que está por llegar. Porque lo mejor, lo más grande, aún está por llegar,
y está esperando por ti con los brazos abiertos. Al final, todo lo que necesitamos para sanar es tener la voluntad de seguir adelante. No importa lo que haya sucedido, lo importante es lo que eliges hacer con lo que te queda. Y te aseguro que lo que te queda es mucho más poderoso de lo que imaginas. Eres capaz de lograr cosas que ni siquiera habías soñado. No dejes que esta etapa de tu vida te haga sentir menos, porque no lo eres. Eres increíble, eres valiosa, y tu futuro es brillante. Quiero terminar dejándote con una última reflexión: tú eres el cambio que necesitas en tu vida. La vida no te debe nada, pero tú te debes a ti misma una vida llena de felicidad, éxito y paz. Ya no permitas que nadie te haga sentir menos. Tú decides qué hacer con tu vida, y hoy es el primer día de ese nuevo capítulo. Empieza a escribirlo con confianza, con valentía, y con todo el amor que mereces. Porque el amor que está destinado para ti es el que te das a ti misma. A veces, los momentos más oscuros son los que nos empujan a descubrir nuestro verdadero poder. Cuando nos sentimos derrotadas, cuando el mundo parece desmoronarse a nuestro alrededor, es cuando tenemos la oportunidad de reinventarnos. No es fácil, por supuesto. La herida duele y el miedo a lo desconocido puede paralizarnos. Pero, te lo aseguro, en cada cicatriz hay una lección que te hará más fuerte, y lo que parecía un final, en realidad, es solo el principio de una historia mucho más grande. La vida no siempre nos ofrece lo que esperamos, pero a veces es precisamente cuando nuestras expectativas se rompen cuando la vida nos sorprende con algo mejor. Después de la traición, hay un espacio vacío, un vacío que solo tú puedes llenar. Y no lo harás con más dolor, sino con amor y acción. El amor por ti misma, por tu futuro, por tus sueños. Y la acción será el paso constante hacia una vida nueva, sin ataduras a lo que ya no te sirve. Es importante recordar que, aunque el dolor nos cambia, no nos define. Lo que nos define es lo que hacemos después del dolor. Cómo elegimos levantarnos, cómo decidimos seguir caminando, y sobre todo, cómo decidimos amarnos y cuidarnos. Lo que has vivido no es lo que te hace grande, sino lo que elijas ser después de eso. El poder de tu historia está en tu capacidad para renacer una y otra vez, sin importar cuántas veces el destino te haya golpeado. De ahora en adelante, no necesitas pedir permiso para ser feliz. No tienes que esperar que alguien más valide tu derecho a ser plena. La felicidad es un acto de valentía. La verdadera fuerza no está en aguantar por el bien de los demás, sino en levantarse por el propio bienestar. Si alguna vez sentiste que no merecías algo mejor, hoy te invito a creer lo contrario. Mereces lo mejor, y ahora es el momento de ir tras ello con toda la determinación. Finalmente, quiero que recuerdes siempre esto: tú no eres un objeto que alguien pueda poseer, y tu valor no depende de la validación externa. Eres una mujer fuerte, capaz de sobreponerse a las adversidades y de reescribir su historia cuando lo desee. El dolor es solo un capítulo, no el libro entero. Hoy, en este preciso momento, tienes la oportunidad de decidir cómo será el resto de tu vida. Y te aseguro que será increíble. Haz que tu futuro sea tan grande como lo sueñas.